A vosotros. A vos paz, hermanos. Muy bien, hermano Daniel, ya tiene usted los controles. Gracias, hermanos. Pues bueno, sean bienvenidos a esta quinta entrega de este estudio titulado El Misterio Revelado. Como subtítulo del día de hoy tenemos la fiesta levítica, las trompetas. Como hemos estado estudiando, hermanos, pues son temas bastante extensos, no tenemos prisa en analizar este tipo de temas y disfrutamos la presencia de cada uno de ustedes, hermanos, el estar aquí. Agradecemos su presencia y que nos estén escuchando. Sean bienvenidos y que Dios los bendiga. Antes de empezar esta quinta entrega, hermanos, vamos a realizar una oración. Y antes de realizar la oración, me gustaría recordarles que al finalizar el estudio, usted puede hacernos llegar sus preguntas, ya sea por Facebook y por la plataforma de Zoom, nuestros hermanos que se encuentran en este lugar. Vamos a pedir a nuestro hermano Luis Guridi que nos dirija en esta oración, hermanos. Oremos al Todopoderoso, hermanos. Bendito Padre Celestial, Señor Omnipotente, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. A ti nos acercamos, Dios bendito, porque tú tienes palabras de vida, como se lo dijo el apóstol Pedro a tu Hijo Jesucristo. Y necesitamos esas palabras para nuestro cotidiano vivir, para que crezca nuestra fe, para que podamos hablarle a las gentes, testificar de que tú eres un Dios verdadero, un Dios fiel, un Dios que ha reinado por los siglos de los siglos. Y te suplicamos en el nombre bendito de tu Hijo amado, el que está a tu diestra, intercediendo por todos y cada uno de nosotros y todos tus hijos en derredor de la tierra, que vengas a manifestarte, mi hermano, que nos ha de exponer este legado que has dejado, gracias a tu Santo Espíritu, en boca de nuestro hermano ministro Edmundo Arteaga, y que ahora sigue predicando mi hermano Edmundo en esta forma. Bendito seas y gracias en el nombre de Cristo, y por él te agradecemos la presencia de todos quienes estamos conectados, porque es un privilegio que no en cualquier parte del mundo se hace esto. Tal vez en otras partes sí, pero no en muchas, y solamente en tu iglesia, la iglesia tuya, Padre, la iglesia de Dios. En el nombre de Jesucristo, te suplicamos y agradecemos estos favores, sin olvidarnos de que nos abras el entendimiento y abras nuestros ojos para que podamos ver tus maravillas y podamos razonarlas y entenderlas, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, sin más preámbulos, vamos a darle paso a nuestro hermano ministro Juan Arteaga con el tema El Misterio Revelado, con la fiesta, las trompetas. Pasamos, hermanos. Nada más denme unos momentos porque tengo aquí fallas técnicas de último momento. Se quedó en de la luna nueva, ¿verdad? El antitipo. Sí, fue la última festividad que vimos, la de la luna nueva. Bueno. Este día vamos a ver la festividad de las cabañas. De las cabañas. Ya vimos lo que es la Pascua, hermanos. De antemano les agradecemos su compañía a estos estudios que hemos estado llevando a cabo.
Este es uno de los temas más largos que hemos tenido, tratando de analizar con un poquito más de detalle de cada una de estas festividades, como ha sido la Pascua, los ácimos, el Pentecostés. Hoy nos tocaría ver esta festividad llamada las trompetas. En su nombre en hebreo es Yom Teruah. Hay algunas variaciones con respecto a la pronunciación. Hay quien lo pronuncia Teruah. En sí el vocablo es Yom Teruah, Día de la Trompeta o trompetas. Esta es la festividad que Dios le puso al pueblo de Israel, basado en el libro de Levíticos, capítulo 23, verso 24, y esta festividad se celebraba el día primero del mes séptimo, que es el mes de Tisrei. Este es el mes en hebreo. Aquí, hermanos, tenemos que comprender que esta es una fiesta un poco extraña, porque aquí tendríamos que preguntarnos, ¿será posible que a Dios le satisfaga el ruido? ¿A Dios le gusta el ruido? O quizás lo está pidiendo para que en el día primero del mes de Tisrei se organice un concierto perfectamente bien armonizado. Eso es lo que nosotros debemos de analizar, preguntarnos para poder comprender, hermanos, por qué es que Dios pide esta festividad al son de trompeta. Así como dejó recomendaciones escritas, debería haber dejado escrita la música en una pauta para realizar su melodía preferida ese día. Pero en los cielos, Dios tiene ángeles que tocan divinamente las trompetas, comparados con cualquier miserable humano, dejando satisfechos sus oídos. Con esto podemos concluir que Dios no pone esta festividad porque Él se agrade de ese ruido de la trompeta, de ese sonido de la trompeta. Él tiene a sus ángeles que pueden hacer melodías celestiales de mayor agrado al Señor. Todo esto, hermanos, tiene entonces un propósito. Pero además de todas las conjeturas que se pudieran hacer, en la actualidad ya no se conoce como la fiesta de las trompetas. Actualmente se conoce como la fiesta de Año Nuevo, Rosh Hashanah, o Año Nuevo, perdón. Esta festividad es la que los judíos hoy celebran en el mes primero, en el día primero del mes séptimo, que es Tisrei. Usted se preguntará cómo que es el mes séptimo y ellos dicen que es el mes primero. Esto lo vamos a ver un poquito adelante, por la causa por la cual ellos celebran el Año Nuevo en el mes séptimo. ¿Por qué los judíos han cambiado el nombre? ¿Por qué motivo se puso esta fiesta? ¿Cuál es su origen? La respuesta es fácil cuando se es guiado por el Espíritu de Dios. El problema empieza por la forma de redacción en que está escrito el Pentateuco, en hebreo, la Torá, que significa enseñanza o ley. La Torá son los 5 libros escritos por Moisés, conocidos con sus nombres griegos, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa es la Torá, o el libro de la ley, que significa enseñanza o ley. Aquí en estos libros hay cosas importantes de la historia, y estas cosas muchas veces no son narradas de forma continua, como nosotros pudiéramos pensar. Son cortadas y aplicadas en medio de las leyes para resaltar, para recomendar o para relacionar la ley con el acto. Un ejemplo lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo 31, del verso 11 al 18, donde nos vamos a dar cuenta que la redacción, si nosotros bien la hacemos de forma corrida, esta cita bíblica no fue del todo en esa secuencia. Dice el verso 11, y el aceite de la unción y el perfume aromático para el santuario harán conforme a todo lo que te he mandado. Verso 12, habló además Jehová a Moisés diciendo, y tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, con todo esto, vosotros guardaréis mis sábados,
porque es señal entre mí y vosotros por vuestras edades, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de sus pueblos. 6 días se hará obra, mas el día séptimo es sábado de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que hiciere obra el día del sábado, morirá ciertamente. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus edades, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Y dio Moisés, como acabó de hablar con él en el monte del Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. En estos casos hay que aplicar la ley literaria de interpretación escrita en el libro de Isaías, en el capítulo 28, verso 10. Un poquito de allí, otro poquito de allá. Estando esta regla clara en la secuencia coordinada del relato histórico de la fiesta, pregunto, ¿cuántos días estuvo Moisés con Dios en el monte? Sin contar todas las veces que subió, ¿en cuál vez bajó con su rostro resplandeciente? ¿Qué tanta actividad hizo? ¿Qué tiempo pasó? Sepa usted que la entrega de la ley no fue cosa de un día. Y la última pregunta, ¿cuándo se confirmó el pacto del Sinaí? Hermanos, tenemos que reflexionar en todo esto porque es de suma importancia. Nosotros siempre hacemos las lecturas de corrido, la que hacíamos anteriormente, nos dábamos cuenta que primeramente estaba dando una orden acerca del aceite y después se hace un corte y se pone a explicar la cuestión del sábado semanal, cosa que muchas veces la gente lo toma de continuo y le da mala interpretación a las cosas de la Biblia. Aquí nosotros, hermanos, tenemos que reflexionar en todas las actividades que realizó Moisés desde el momento en el que ellos llegaron al monte Sinaí. Pudiéramos pensar que todo eso fue cuestión de horas o cuestión de 2 o 3 días, pero no, todo esto llevó bastante tiempo y es importante tomar en cuenta todos estos detalles para poder comprender lo que Dios quería acerca de esta festividad. Hebreos capítulo 9, verso 17 nos dice, porque el testamento con la muerte es confirmado, de otra manera no es válido entre tanto que el testador vive, de donde vino que ni aún el primero fue consagrado sin sangre. El principio de la historia de la entrega de la ley está en el Éxodo capítulo 19. El pueblo de Israel llegó al Sinaí el día primero del mes tercero, que es Siván. Inmediatamente subió al monte y Dios le dijo que preparara al pueblo para el día tercero. En Éxodo 19 se lee, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén apercibidos para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, que vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y estremecióse todo el pueblo que estaba en el real. Ustedes pueden notar en esta lectura cómo se pasa de un evento a otro. Primeramente, le está pidiendo a Moisés que santifique al pueblo durante 3 días, que laven sus vestidos porque van a acercarse al monte donde va Dios a hablar la ley. Hermano Juan. ¿Perdón? Hermano Juan, permítame interrumpirlo. Estoy viendo que en Facebook no se está transmitiendo. Aunque aquí aparece que sí está transmitiendo, hermano. A ver, perdona. Déjenme checar. Perdonen los inconvenientes, hermanos. Yo lo tengo aquí siguiendo y
No sé de cuál estén siguiendo, hermanos. Yo estoy siguiendo, pero no está. Porque yo lo tengo aquí y sí me está dando. Yo tampoco he podido entrar al Facebook, hermano. No, es que no está. A ver, mándame la liga otra vez. Voy. A ver, pero este es Zoom. No, es que lo fixe. Es Zoom. A ver si pueden entrar ahí. Ahí está. A ver. Sí he visto que no. No. Permítanme tantito ver cuál es el problema. No. Perdón, hermanos, es que tengo un problema aquí. Ahorita lo solucionamos. Ya. Ya se debió solucionar. Vamos a esperar a ver si ahora sí ya pueden entrar los hermanos. Y bueno, pues los que Listo. están aquí, sí, ya me parece que ya. Sí hubo un detalle ahí que no nos permitía accesar. ¿Con la misma liga? Sí, con la misma liga ya están accesando los hermanos. Sí. Estábamos viendo, hermanos, entonces que la forma de escribir en la Biblia, en el libro de la ley, muchas veces los eventos no van en lo sucesivo como se pudieran presentar en la narrativa que estamos haciendo. Aquí, como vemos del verso 10, Dios le pide a Moisés que santifique al pueblo, dice hoy y mañana, y laven sus vestidos. Ya en el verso 11 nos dice, y estén apercibidos para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Ya en el verso 16, ¿sí? Ya nos empieza a narrar el tercer día, dice, y aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, que vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y estremecióse todo el pueblo que estaba en el real. Aquí ya vemos la narrativa y ya vemos cómo desde ahí empieza el trabajo de Moisés en lo que es el monte de Sinaí, que ya no únicamente empezó desde el instante que Dios habló los 10 mandamientos, sino que empezó desde que le dice a Moisés que prepare al pueblo. Nadie estaba arriba del monte cuando Dios habló los 10 mandamientos. Tanto judíos como cristianos toman muy en cuenta el día 6 de Sivan. Es lógico que sea de suma importancia porque se oyó la voz del legislador, pero esto no era la entrega de la ley, era el anuncio de principios eternos. El día 6 de Sivan fue el día que Dios entregó los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra. No fue el día que se promulgaron, no. Ese día se entregó en 2 tablas de piedra. Ese día fueron hablados por Dios y tanto judíos como cristianos toman muy en cuenta este día del 6 de Sivan porque dicen que el 6 de Sivan fue el día en el que Dios dio por primera vez los 10 mandamientos y ahí no fue el inicio de los 10 mandamientos, ahí fue cuando Dios los habló, cuando habló los 10 mandamientos, porque estos ya venían desde el principio. Esto lo pudimos ver con nuestro hermano Asael Arteaga, quien nos dio la explicación sobre la ley de Dios.
Después que acabó Dios de hablar los 10 mandamientos, Moisés subió al monte. Éxodo 20:21 nos dice, entonces el pueblo se puso de lejos y Moisés se llegó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Aquí no nos da más explicación. Adelante sí nos dice que el pueblo empezó a tener miedo de escuchar la voz de Dios, porque nos dice la narrativa que eran grandes truenos, grandes relámpagos, cuando se escuchaba la voz de Dios, y ha de haber sido algo enorme, algo grandioso, algo potente, al grado que el pueblo de Israel tuvo miedo y le pidió a Moisés que Dios ya no hablara, sino que Moisés subiera a hablar con Dios. Todo esto, hermanos, se llevó tiempo. No podemos decir que fue cuestión de minutos nada más. Todo esto se llevó tiempo, pero aquí Moisés en el Éxodo 20:21 nos dice, entonces el pueblo se puso de lejos y Moisés se llegó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Moisés tardó arriba en el monte 40 días y 40 noches. Éxodo 32, verso 1 nos dice, mas viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, allegóse entonces a Aarón y dijéronle, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Habían pasado ya 40 días Moisés en el monte, hablando con Dios, y el pueblo ya estaba desesperado. Pensaban que Moisés ya había muerto, que Moisés ya no iba a bajar, y ellos pues tenían la necesidad de creer en algo o en alguien, y le piden a Aarón que les haga un ídolo, a lo cual Aarón, por la presión que tuvo del pueblo, bueno, estamos hablando de cerca de 2 millones de personas, las cuales pues estaban presionando a Aarón. Ha de haber sido una presión muy fuerte al grado de que Aarón accedió a hacer un becerro de oro. La desesperación del pueblo se encendió antes y obligaron a Aarón a hacer un becerro de oro. El Señor que lo ve todo avisó a Moisés y le ordenó a bajar. Éxodo capítulo 32, verso 7 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de tierra de Egipto se ha corrompido. Presto se ha apartado del camino que yo les mandé y se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y han sacrificado a él y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Aarón accedió ante tal presión, ha de haber sido una presión enorme, al grado de que pues Aarón ya no pudo resistir y accedió a lo que había pedido el pueblo y les presentaron un becerro de oro, presentándolo como como los dioses que lo habían sacado, que habían libertado a Israel de Egipto. Al ir descendiendo Moisés, oyó la gritería del festín y ciego de ira quebró la obra de Dios contra las rocas. El día que Moisés bajó del monte fue el 17 de Tamuz, que desde el 6 de Sivan hacen un total de 40 días. Nosotros estuvimos analizando o contabilizando, hermanos, estas fechas desde el 6 de Sivan hasta el 17 de Tamuz, y nos da, si nosotros pudiéramos, si ustedes lo pudieran contabilizar, tal vez dirían, es que no me está dando 40 días, me da 41, 42 días aproximadamente. Esto es porque precisamente, o sea, Moisés no subió inmediatamente, inmediatamente que Dios dejó de hablar los 10 mandamientos, no subió inmediatamente. Tardó todavía 1 o 2 días en subir, y esto ya nos da la contabilidad de 40 días que estuvo Moisés en el monte Sinaí. En recuerdo a la quiebra de las tablas de la ley, los judíos establecieron ayuno el 17 de Tamuz. Nos lo marca el libro de Zacarías en el capítulo 8, verso 19, donde nos habla de
diferentes ayunos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes. Este ayuno del cuarto mes es el ayuno del mes de Tamuz, y lo celebran el día 17, y precisamente en reconocimiento o en recuerdo del día que Moisés bajó del monte y rompió las tablas de la ley. Este es el ayuno que resaltaríamos aquí en el libro de Zacarías, capítulo 8, verso 19. Cuando Moisés baja, rompe las tablas de la ley, él tiene que realizar toda una serie de actividades para castigar al pueblo, porque el pueblo pues merecía un castigo muy especial. Y Moisés hace fuego y funde el ídolo. Todo esto le llevó tiempo. Para facilitar, lo convierte en polvo. ¿Qué tiempo se llevó en hacerlo polvo? O sea, lo tuvo que haber molido. Moler algo, hermanos, se lleva tiempo. Estamos hablando de horas. Añádese también el tiempo de rociar el polvo sobre las aguas y que el pueblo también lo bebiera. Les digo, estamos hablando de cerca de 2 millones de personas las que salieron de Egipto. Dice la Biblia que fueron 600,000, pero únicamente contabilizando hombres, más las mujeres y los niños, era un total como de 2 millones de personas. Entonces Moisés tenía que darle a todo el pueblo para que bebieran esa agua. Todo esto le llevó tiempo. ¿Cuántos días después se presenta a la puerta del real para empezar la matanza de los idólatras? Y como es lógico, sepultar a 3,000 muertos. Recuerden que Moisés tuvo que haber castigado a todos aquellos idólatras. Aquellos que no se arrepintieron tuvieron que morir. Dice Éxodo capítulo 32, verso 20, y tomó el becerro que había hecho y quemólo en el fuego y moliólo hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y diólo a beber a los hijos de Israel. Todo esto nos lo narra en un verso y pudiéramos nosotros pensar que esto fue instantáneo. No, hermanos, todo esto se llevó tiempo. Verso 26, púsose Moisés a la puerta del real y dijo, ¿quién es de Jehová? Júntese conmigo. Y juntáronse con él todos los hijos de Leví. Verso 27, y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campo, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Hermanos, todos estos que no se arrepintieron tuvieron que caer muertos por espada de los levitas. ¿Cuánto tiempo se llevaron en hacer esa matanza? Fueron 3,000 hombres. ¿Cuánto tiempo se llevaron en enterrar a esos 3,000 hombres? Todo esto, Moisés tuvo que estarlo supervisando, tuvo que estar dando las órdenes debidas y también, pues, controlando a la gente, que era una multitud. Después de todo esto, Moisés vuelve a subir al monte para rogar al Señor a favor del pueblo. Dios perdona al pueblo de Israel. Dios estaba decidido a desaparecer al pueblo de Israel, pero porque Moisés rogó por este pueblo, Dios lo perdonó. Éxodo 32, versos 31 y 32 nos dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, ruégote pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, tráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés rogó a Dios, aún con su vida, aún con su premio que iba a tener Moisés, dijo, Señor, perdónalos. Fue lo que hizo Moisés. Todo esto, hermanos, le debió de haber llevado tiempo. Entonces, todas las personas que leen el libro del Éxodo piensan que las cosas sucedieron en cuestiones de minutos, en cuestiones de segundos. Sin embargo, todo esto llevó a Moisés su tiempo. En la dispersa narrativa de la secuencia histórica, no se contemplan los espacios de tiempo para todo lo aludido.
ejemplo está en Deuteronomio capítulo 10, versos 1 y verso 2, que nos dice: en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste, y las pondrás en el arca. Dios le vuelve a permitir a Moisés que suba para nuevamente entregarle tablas, pero en esta ocasión le pide que él sea el que lleve las tablas de piedra. Esto le debió de haber tomado a Moisés tiempo, preparar esas tablas, porque Dios iba a escribir en ellas, en esas tablas que iba a hacer Moisés, le iba a escribir nuevamente los 10 mandamientos. Y también le indica que debe de hacer un arca porque iba a poner esas piedras alisadas, las iba a poner dentro de esa arca para poder subir. Dios pide a Moisés hacer un arca y las 2 tablas de piedra. Si seguimos la secuencia histórica, encontramos que después de enterrar a los 3,000 idólatras narrados en Éxodo capítulo 32, verso 28, y en el capítulo 34, verso 1, solo se le manda hacer las 2 tablas. Ahora debemos preguntarnos, ¿a dónde pondría Moisés las tablas que él hizo y cuándo hizo el arca? Para esto, Éxodo 24, 4 nos dice que le mandó a hacer un altar, 12 columnas, y ofrecieron sacrificios, preparando un lugar muy especial. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Todo esto le pidió Dios a Moisés para concederle la oportunidad de volver a subir al monte. Y hermanos, hacer todo esto para Moisés debió de haberle tomado mucho tiempo. Aun cuando alguien le pudiera haber ayudado, debieron de haberse tomado el tiempo necesario. Pero aquí la cuestión es que Dios le pide a Moisés que él hiciera esas tablas junto con el arca. Todo esto fue hecho después de haber roto las tablas de la ley, antes de volver a subir al monte Sinaí con las nuevas tablas de piedra hechas por Moisés. Para todo esto tuvo que llevarse un buen tiempo. Si la ley marca una fiesta importante el 1 del mes de Tisrei, y Pablo le da suprema importancia a las segundas tablas de la ley, que es cuando resplandece el rostro de Moisés. Recuerde, esto lo vimos en la primera exposición, cuando hablábamos de la festividad de la Pascua. Todo esto lo pudimos contemplar, hermanos, del rostro de Moisés que resplandeció la segunda vez que él bajó. Y Pablo está marcando con relevancia todo esto. Le está dando mucha importancia a la festividad del mes primero del mes de Tisrei. Y también le da gran relevancia a que el rostro de Moisés resplandeció cuando bajó del monte. Éxodo capítulo 34, 29 nos dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, mientras descendía del monte, no sabía él que la tez de su rostro resplandecía después que hubo con él hablado. Moisés bajó del monte la segunda ocasión y no sabía que su rostro estaba resplandeciente. Y Pablo nos dice en segunda carta de Corintios, capítulo 3, verso 7, y si el ministerio de muerte en la letra, grabado en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Así como esa iluminación que traía Moisés en el rostro iba a ir menguando conforme él fue plasmando todas esas leyes en tablillas, en libros, su rostro fue, esa brillantez fue desapareciendo. Así esas festividades tenían que ir pereciendo. Pablo lo está comprendiendo a la perfección, Pablo lo está poniendo muy claro y lo deja plasmado, que
el rostro de Moisés, que era con gloria, esa gloria iba a ir feneciendo. ¿Por qué no comprender que el realce que hace Pablo describe el instante de la confirmación del pacto, celebrándose gloriosamente con trompetas? Si la fiesta de las trompetas es el primer día del mes de Tisrei y Moisés estuvo otros 40 días y noches en el Sinaí, quiere decir que subió al monte el día 21 del mes de Av, y todas las actividades narradas anteriormente se hicieron en 38 días antes del 21 de Av, más o menos durante la entrega de la ley, 3 meses, empezando el 7º mes, este rey, con una gloriosa fiesta al son de trompetas. Esto es lo que Moisés hizo. Si bien es cierto, esa festividad actualmente ya el pueblo de Israel no la celebra, no le dan la importancia como lo dicen las Sagradas Escrituras, mucho menos las congregaciones o las iglesias o administraciones que dicen guardar las fiestas, no le dan ningún realce a esta fiesta del primer día del mes de Tisrei, y el judío la ha cambiado por el Año Nuevo. Vamos a ver, hermanos, qué quiso decir Dios con esa festividad. ¿Cuál es la importancia? ¿Cómo es que actualmente lo toma la Iglesia de Dios? El mensaje o antitipo contenido en esta fase de la historia sagrada es una elevada enseñanza espiritual. Moisés rompe las tablas del pacto sempiterno. Con esto, Dios trata de hacer ver cómo el hombre desprecia, rompiendo el bien salido de Dios, bebiendo su propio mal, combinado con la codicia del oro, matándose a sí mismo. El hombre, hermanos, él no busca a Dios. Él no ataca la ley de Dios y no sabe que por medio de la ley él puede tener vida. Muchos rompen la ley de Dios al atacarla, al predicar en sus templos que ya la ley no está vigente. Están haciendo lo mismo que hizo Moisés, romper las tablas de la ley, pero no se da cuenta que por medio de ese desprecio que está haciendo a las cosas de Dios, pues está buscándose su propio mal, y bueno, pues ahora únicamente se vive codiciando las cosas del mundo, que son, pudiéramos decir, el oro. Y todo esto, en lugar de llevar al hombre a vida, lo está llevando a perdición, a una muerte. Eso es lo que está llevando al hombre al no obedecer la ley de Dios, al desconocerla, y eso es lo que está representando el que Moisés haya roto las tablas de la ley en el momento que él baja del monte Sinaí, cuando el pueblo de Israel estaba cayendo en la idolatría. Éxodo capítulo 32, verso 27 nos dice, y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campo, y matad a cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Eso es lo que hacemos cuando, hermanos, desechamos la ley de Dios. Entre nosotros nos llevamos a nuestros familiares, a nuestros conocidos. ¿Por qué? Los estamos matando, porque no le estamos dando la oportunidad de vivir por medio de estos 10 mandamientos. Dios le da nuevamente la idea que solo en él, Dios da nuevamente la idea que solo en el Dios de Israel hay verdad, al pedirle a Moisés el altar y las 12 columnas. Éxodo 24:4 nos dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Una columna, hermanos, es algo que sostiene, es algo que va a sostener con gran fuerza. Aquí Dios
está dando otra oportunidad al hombre, ¿sí? Por medio de una fortaleza. Está fortaleciendo al hombre. Por eso le está pidiendo a Moisés que haga todas estas cosas. Y Dios sigue insistiendo en el torpe humano al volver a escribir las leyes, pero ahora en 2 tablas de piedra hechas por Moisés. Las primeras fueron hechas por Dios, las segundas ya fueron hechas por Moisés. Aquí nos está dejando ver que al necio hombre que no puede prescindir de esa ley ni a huir de ella, que el hombre no puede deshacerse de la ley. La carta a los Romanos nos dice que la ley la tenemos desde el momento en que nacemos. El hombre no puede deshacerse de la ley, porque dice Romanos, ellos son ley a sí mismo. Entonces, Dios le está dejando ver al hombre necio que por más que él quiera deshacerse de la ley, no va a poder. Siempre va a tener que prescindir de ella. No va a poder huir de la ley que en este caso Dios ha dado para vida. Al llegar el pacto de Cristo, el Señor Jesucristo las esculpe en 2 tablas del corazón. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 3 nos dice, y siendo manifiesto que sois letra de Cristo, administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Aquí está el antitipo de esas tablas que Dios le pidió a Moisés que él las esculpiera. Ya no las iba a esculpir Dios, las iba a esculpir Moisés, porque estaban representando que ahora Dios, por medio del Señor Jesucristo, las iba a esculpir esas tablas en tablas de carne, en las tablas del corazón, porque es ahí donde debe de estar la ley de nuestro Dios, con todo un propósito de que el hombre pueda vivir. Esto, hermanos, lo pudimos contemplar también en el tema del tabernáculo y sus significados, cuando nuestro hermano nos explicaba que las tablas de la ley, las que escribió Dios con su mano, fueron colocadas dentro del arca del pacto, y el arca del pacto estaba simbolizando el corazón del hombre, que es donde deben de estar la ley de Dios. Usted podrá ver esa explicación en videos anteriores que están grabados tanto aquí en la plataforma de Facebook como en la de YouTube. Ahí puede ver estos temas con nuestro hermano Manuel Valdés. Él nos dio esta explicación. Aquí Dios está haciendo una operación. Esta operación que Dios está haciendo es muy elevada y muy delicada, que no merece, hermanos, el premio Nobel. O sea, merece algo mucho más grande. Merece la gloria celestial comparada con la gloria del pacto sinaítico en el rostro de Moisés, como lo marca Pablo. Segunda de Corintios capítulo 3 nos dice, y si el ministerio de muerte en la letra, grabado en piedras, fue con gloria, si fue algo glorioso eso, tanto que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Dios, estamos viendo cómo todo es, hermanos, algo glorioso. Dios está dejando algo que nadie puede dar, un premio enorme. Le está dando la vida. En Éxodo capítulo 19 nos dice en el verso 16, y aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, que vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y estremecióse todo el pueblo que estaba en el real. Y el sonido de la bocina iba esforzándose en extremo. Moisés hablaba, y Dios les respondía en voz. Todo el pueblo consideraba las voces y las llamas y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, temblaron y pusiéronse lejos. Este sonido permanente de la bocina celestial indica el adoctrinamiento relacionado con los 10 mandamientos, con advertencia de trompeta,
Así lo realiza el profeta Isaías en el capítulo 58, verso 1, cuando nos dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como de trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob sus pecados. Eso es lo que está simbolizando esta festividad, al sonido de trompeta. Nosotros tal vez no estamos tan relacionados con el sonido de una trompeta como lo pudieran estar en el ejército. En el ejército es de suma importancia porque por medio del sonido de la trompeta, todos los de la tropa están recibiendo las órdenes. Y dependiendo del sonido grave o agudo que pudiera dar el sonido de la trompeta, aquel que está al frente, que es conocido como el trompeta precisamente, porque es el que la toca y es el que está dando las órdenes, ellos reconocen, dependiendo del sonido, la orden que se tiene que dar. Y también reconocen el momento que deben de actuar. Eso es, hermanos, estar dando órdenes a través de este sonido de trompeta. Y es lo que está significando aquí esta festividad. El adoctrinamiento. El adoctrinamiento. Nosotros debemos de estar predicando, como lo dice Isaías, clama a voz en cuello y no te detengas. Alza tu voz como de trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob sus pecados. Nosotros debemos de predicar la palabra de Dios sin detenernos. Nuestra palabra, nuestro anuncio debe de ser, dice, a voz en cuello, con fuerza, con energía, porque estamos anunciando, hermanos, un mensaje de salvación. Estamos dando una orden para que el hombre pueda vivir. Eso es lo que está simbolizando esta festividad. La trompeta no es solo un instrumento musical, es también un instrumento de aviso. En la fiesta de las trompetas se ha tipificado para Israel y los gentiles el adoctrinamiento de la justicia de Cristo en el nuevo pacto. Ezequiel capítulo 33, verso 3 nos dice: y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare corneta y avisare al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la corneta y no se apercibiere, y viniendo la espada, lo tomaré, su sangre será sobre su cabeza. Hermanos, este sonido nos dice que debemos de estar apercibidos, debemos de estar siempre alertas, porque por medio de este sonido, por medio de su palabra, el Señor nos está anunciando, nos está dando el mensaje y nos está dando la orden. Es lo que nosotros podemos decir, podemos concluir con respecto a esta festividad. Esta festividad que con ella se concluyó la entrega de los 10 mandamientos en el Sinaí, al sonido de trompeta. Y se concluye con el sonido de trompeta esa entrega, porque, hermanos, nosotros tenemos que cumplir con esa orden de enseñarle a la gente, predicarle los 10 mandamientos al sonido de trompeta, a voz en cuello, con toda fuerza, con toda fortaleza, para que la gente pueda entender, para que pueda comprender lo que Dios quiere, que es que el hombre se salve. Esto es lo que podríamos decir de la festividad de Yom Teruah, festejada el primer día del mes de Tishrei. Dentro de este mes de Tishrei hay otra festividad, el día 10. Esa es la festividad del Yom Kippur o Día del Perdón. Esta festividad también es poco reconocida como se debe realizar hoy por los judíos. Ellos no la realizan. Únicamente ese día llevan a cabo un ayuno, y es ahí donde le están dando gran relevancia, pero no se hace todo lo que la festividad lo pide. Esta
esta fiesta del Yom Kippur, que es Yom Kippur en hebreo, significa Día del Perdón, debería de ser celosamente celebrada porque contenía ceremonias muy importantes y esplendorosas. Se celebraba el día 10 de Tisrei, único día en el que el gran sacerdote, Aarón, gran sacerdote o sumo pontífice, vestía las vestimentas de gala, que era el efod. Éxodo 28:6 nos dice, y harán el efod de oro y cardeno y púrpura y carmesí y lino torcido de obra de bordador. Esta era una de las vestimentas más hermosas que tenía el sumo pontífice y únicamente la utilizaba una vez al año, cuando tenía que entrar al lugar santísimo. Y eso era cada año, precisamente el 10 de Tisrei. Esto también nos lo explicó nuestro hermano Manuel Valdés en el tema del tabernáculo. En el tema del tabernáculo y sus significados, ahí nos explicó él estas vestimentas, cuándo las tenía que utilizar y por qué las utilizaba únicamente el 10 de Tisrei, que era cuando Dios se manifestaba en el tabernáculo en ese día. El sumo pontífice no podía entrar al lugar santísimo más que una vez al año. Todos los demás días del año, sus trabajos estaban en el lugar santo y en el atrio. Todo esto pensamos que usted ya lo comprende porque ya le dimos una explicación con respecto a este tema del tabernáculo. Por eso es que se inició con ese tema del tabernáculo para que usted pudiera comprender todas estas vestimentas y todos esos eventos que el sacerdote tenía que realizar dentro del tabernáculo. Entonces, aquí el sumo pontífice iba a utilizar el día 10 de Tisrei esta vestimenta tan especial. El único día del año que el sacerdote entraba al lugar santísimo. Levítico capítulo 16:2 nos dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario del velo adentro, refiriéndose al lugar santísimo, delante de la cubierta que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre la cubierta. Si el sumo pontífice desobedecía, en este caso el sumo pontífice era Aarón, si él desobedecía esa orden, si él entraba en otro día que no fuera el día 10 de Tisrei, él iba a morir. Y si otro sacerdote que no fuera Aarón entraba en el lugar santísimo, aun cuando fuera 10 de Tisrei, también iba a morir. El único que podía entrar al lugar santísimo en el día indicado era el sumo pontífice, que en ese tiempo fue Aarón, y tenía que también con todas las vestimentas, él tenía que cumplir con todos los requisitos que Dios le pedía. Hebreos 9:7 nos dice, mas en el segundo, solo el pontífice una vez en el año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Era el único día que con 2 machos de cabrío se hacía una ceremonia especial. Con la sangre de uno se purificaba el tabernáculo y el otro era perdonado, dejándose en libertad. Para conocer más sobre este tema, este asunto, pues también nosotros editamos un folleto llamado Azazel, regalo de Dios. También hay una mala interpretación con respecto a ese tema. Usted puede verlo o analizarlo con un poco más de detalle. Nosotros se lo podemos facilitar, se lo podemos proporcionar este folleto de Azazel, donde le da la explicación precisamente de cómo era esa actividad que tenía que realizar el sacerdote. Tenía que sacrificar un macho de cabrío, y un segundo tenía que dejarlo en libertad para que el pueblo de Israel fuera perdonado. Era el único
único día en el año que todo el pueblo, por medio de ese cordero que iba a ser, de ese macho de cabrío que iba a ser puesto en libertad, el pueblo de Israel era perdonado. Los demás días, el pueblo de Israel tenía que llevar sus sacrificios personales para recibir el perdón de Dios. El pueblo era perdonado, nos dice Levítico capítulo 16, en los versos 2, 4, 15, 16 y 29, 33. Dice el verso 2, y Jehová dijo a Moisés, vi a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario del vuelo adentro, delante de la cubierta que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre la cubierta. El verso 4, la túnica santa de lino se vestirá, y sobre su carne tendrá pañetes de lino, y ceñiráse el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas, después de lavar su carne con agua, se ha de vestir. Recuerde que antes de entrar a la carpa, que era donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo, en el atrio, antes de la entrada, estaba una fuente donde el pontífice tenía que lavarse antes de entrar al lugar santo, y con mucha más razón antes de entrar al lugar santísimo. Todo esto también tiene su significado, el cual, les reitero, ya se explicó en el tema del tabernáculo. Esa fuente, ese lavamiento está simbolizando el bautismo que realiza la Iglesia de Dios para poder entrar ante la presencia de Dios, para poder ser hijo de Dios. Y entonces sí, ya poder participar, poder entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Todo eso, hermanos, se explicó a detalle en el tema anterior. En el verso 15 nos dice, después degollará en expiación el macho cabrío que era del pueblo, y meterá la sangre de él del velo adentro, y hará de su sangre como hizo de la sangre del becerro, y esparcirá sobre la cubierta y delante de la cubierta, y limpiará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo del testimonio, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias. El verso 29 dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 del mes afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que peregrina entre vosotros. El verso 33, y expiará el santuario santo y el tabernáculo del testimonio, expiará también el altar y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la congregación. Por medio de ese cordero, el sumo pontífice iba a purificar el tabernáculo, iba a purificar al pueblo. Para hacer más sublime este día y llegar al espíritu del israelita, se pedía en la ley un ayuno con la sentencia de ser expulsado del pueblo cualquiera que no ayunara, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortado de sus pueblos, nos dice Levítico capítulo 23, verso 29. Aquí podemos comprender, hermanos, cómo se pedía un ayuno en ese día, que es lo único que hoy sigue realizando, que hoy se sigue realizando en el pueblo de Israel, o los pueblos, o los judíos. Son los que es lo que siguen realizando. Disculpen un momento. Es que algunos hermanos me siguen preguntando, no pueden accesar. Permítanme un momento. No.
No sé cuál sea la causa de que no puedan accesar algunos hermanos, pero decíamos que este ayuno es lo único que sigue celebrando el pueblo de Israel en ese día de 10 de Tishrei. Todavía se hacía más excelso este día, pues se convocaba al pueblo y era proclamado día de reposo, Shabbat o sábado. Aquí tenemos que comprender, hermanos, que no se está tratando de un sábado semanal. No se trata de un sábado semanal, sino de un sábado ceremonial, y podía caer en cualquier día de la semana, ya sea en el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto día de la semana. Y eso es lo que se debe también comprender a la perfección para que no se confundan a la hora de la interpretación en muchos temas, como uno que es muy importante, que es el de muerte y resurrección de Cristo. Aquí estamos hablando de un sábado ceremonial, como otras festividades, como los panes ácimos, también tenían sábados ceremoniales y muchas veces se confunden con los sábados semanales. Y cualquier persona, dice Levítico 23, cualquier persona que hiciere obra alguna en ese mismo día, yo destruiré la tal persona de entre su pueblo. Ese era el castigo para toda aquella persona que pues no obedeciere las órdenes, los requisitos de esta festividad. Esta petición era tan exacta que estaba recomendado de ocaso a ocaso. En otras palabras, de la caída del sol del día 9 hasta la caída del sol del día 10 de Tishrei. Necesitamos también poner mucha atención a este respecto, porque es importante que nosotros comprendamos cómo Dios pide que se debe de guardar esta festividad. Esta festividad Dios la estaba pidiendo de ocaso a ocaso. Desde que caían la oscuridad del día 9 hasta concluir con la oscuridad del día 10. Un lapso de 24 horas es lo que Dios estaba exigiendo. Un día completo, lo debemos de llamar así, un día completo. Levítico capítulo 23 nos dice: sábado de reposo será vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 del mes en la tarde. De tarde a tarde holgaréis vuestros sábados. Esto, hermanos, no es que en ese momento se empiece a legislar. No es el momento que en ese momento Dios le empezara a decir a Israel que guardara el día iniciando en la parte oscura y concluyendo cuando iniciaba la otra parte oscura del día siguiente. Esto ya lo traía Israel desde los principios de la creación. Dios dejó muy bien claro que el día iniciaba a la puesta del sol y concluía a la puesta del sol. Esto lo podemos ver en el libro de Génesis, donde ya también lo analizaremos más adelante con un tema todavía mucho más extenso, que es el tema de la creación. Pero, hermanos, si alguno de ustedes en algún momento también está interesado en esto, también podemos facilitarle esta información. Ese día se incrementaba la esperanza, se despertaba el ánimo, porque cada 50 años, en ese mismo día, era jubileo. Quiere decir que los esclavos eran liberados. Ese día, el 10 de Tishrei, cada 50 años, hermanos, se dejaba en libertad a los esclavos, se perdonaban deudas, se regresaban algunas propiedades que quedaban en resguardo de otros.
en ese día, cada 50 años se perdonaban. Esto del jubileo surgió con la nación de Israel, es de Israel, es de Dios. De ahí, hermanos, bueno, han surgido, la Iglesia Católica pues ha tomado también esto, y cada que lo consideran ellos, pues declaran un jubileo, ¿no? Un jubileo, pero pues ahí no hacen lo que hacía el pueblo de Israel, donde se liberaba a los esclavos, y esto era literal. Hoy ya ellos lo hacen nada más por, pues, resaltar, por tomar algo de renombre. De aquí también, hermanos, se tomó la costumbre de lo que hoy conocemos como jubilación, que es liberar a las personas de todo un tiempo de trabajo. Pues Israel, Dios se lo legisló, y en base a esto, en base a esta festividad, hermanos, ellos empezaron a cambiar el mes séptimo por el mes primero. En unos momentos lo explicaré con un poquito más de claridad. Levítico capítulo 25, verso 9 nos dice: entonces harás pasar la trompeta de jubilación en el mes séptimo a los 10 del mes. El día de vuestra expiación haréis pasar la trompeta por toda vuestra tierra. Era precisamente en este mes de Tishrei, el día 10. Con todo y su hermoso contenido, esta fiesta ha sido olvidada por algunos exigentes religiosos, siendo ella con todo el ritualismo estatuto perpetuo. Estatuto perpetuo, hermanos, es que ¿qué? Que tenía que seguir vigente. ¿Por cuánto tiempo? Por siempre. Pero hoy el pueblo judío no la celebra, únicamente realizan el ayuno del Yom Kippur, del Día del Perdón, y no pueden hacer los sacrificios, no se pueden realizar porque no hay sacerdocio, no lo pueden realizar porque no hay templo. Y los hermanos que pudieran decir que celebran las fiestas, ni siquiera toman en cuenta todo esto de lo que pide esta celebración, no la llevan a cabo. Quizá por cuanto la mayor parte del rito lo hacía el gran sacerdote, los judíos ortodoxos recuerdan el día, escogiendo del ritual el ayuno y el reposo, únicamente. Sin embargo, todo era un mensaje muy importante para Israel, otra forma de aviso del aparecimiento del Mesías y de su actividad en la redención del pueblo de Israel. En la letra de esta ley se escondía el antitipo celestial, o sea, la realidad que supera en belleza y celestialidad. Hermanos, vamos a ver qué era lo que Dios dejaba por medio de esta festividad del Yom Kippur. Empezando con la sombra de la palabra día, es toda una época. Pablo lo dice a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 6, verso 2, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salud te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salud. Tan elevadísimo es el mensaje del día del perdón, que el escritor a los Hebreos en el capítulo 9, versículo 23 nos dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, empero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Hermanos, en la carta de los Hebreos podemos encontrar y comprender que todo eso era necesario, todas esas figuras eran necesarias, porque todo eso, hermanos, iba a ser elevado al espíritu, iban a ser purificadas con cosas santas. Y todas esas cosas elevadas al espíritu, pues son mejores que los sacrificios. A continuación está la respuesta de esta forma de hablar.
Una de las cosas celestiales es Cristo, el Mesías. Su mensaje figurado en cosas lo llenó el gran sacerdote Aarón. Hebreos 3 nos dice en su verso 1, por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y pontífice de nuestra profesión, ese apóstol, ese pontífice, hermanos, es Cristo Jesús. Él es el que está tipificando al sacerdote que era Aarón, al sumo pontífice. Aarón era el tipo y el Señor Jesucristo era la realidad. Por tanto, teniendo un gran pontífice que penetró los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Es lo que nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo 4, verso 14. Y en el capítulo 7, verso 26 nos dice, porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime de los cielos. Estas cosas, hermanos, son valiosas porque han sido elevadas al espíritu, al antitipo o a la realidad. Otra de las cosas sublimes en el cielo, que es el lugar de Dios, cuya figura fue el lugar santísimo en el tabernáculo. Esto, les reitero, lo vimos en este tema del tabernáculo, y como el lugar santísimo estaba, ¿qué? Estaba representando el cielo. Hebreos capítulo 9, verso 7 nos dice, mas en el segundo, solo el pontífice, una vez en el año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie, lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, empero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. El verso 24 dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. Verso 25, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. El Señor Jesucristo, Él fue el antitipo de todas estas cosas. Él fue el sumo pontífice, Él fue el que una sola vez entró, hermanos, al santuario. No era necesario ahora no era necesario como lo hacía el sumo pontífice en la antigüedad, que entraba una vez al año y con la sangre ajena, pues era la sangre del cordero. Aquí el Señor Jesucristo dio su propia sangre para que el hombre pudiera entonces entrar hasta la presencia de Dios. La justicia de Cristo es una cosa celestial, prefigurada en las cosas de las vestimentas del gran sacerdote o sumo pontífice. Éxodo 28 dice, harás asimismo el racional del juicio, de primorosa obra, le has de hacer conforme a la obra del efod, de oro, y cárdeno, y púrpura, y carmesí, y lino torcido. En gran manera me gozaré en Jehová, dice Isaías, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió de vestidos de salud. Si ustedes recuerdan el tema del tabernáculo y sus significados, nuestro hermano nos explicó qué simbolizaban cada una de las vestimentas que utilizaba el sacerdote. Y aquí Isaías nos está reiterando esto. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió de vestidos de salud. Rodeóme de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia compuesta de sus joyas. Eso era la vestimenta que tenía el sumo pontífice y fue la vestimenta
que utilizó nuestro Señor Jesucristo y con la cual hoy nos ha revestido, hermanos, con una vestimenta que nos va a dar salud, que nos va a dar salvación. Romanos capítulo 3 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de justicia, atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos es, hermanos, muy claro y muy alentador. ¿Cómo pudimos ser justificados? Por la sangre del Señor Jesucristo. Y de todo esto, hermanos, de todo esto, Dios no nos ha cobrado nada. Ha sido una justificación gratuita. Él nos ha dado de su gracia, nos ha dado esa bendición tan enorme que pocas personas son las que valoran este sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Efesios 6, 14 y 15 nos dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos de verdad y vestidos de la cota de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Es con lo que debe de estar vestido todo buen hijo de Dios, todo aquel que ha comprendido ese mensaje de salvación. La sangre de Cristo para la purificación de la conciencia es la cosa más sublime o celestial, figurada o tipificada en la sangre de los animales. En la epístola a los Hebreos, el escritor habla de 2 machos de cabríos. Uno sacrificado era para presentar o tipificar a Cristo en su muerte, y el segundo era enviado al desierto, libre. Tipificó a Cristo en su resurrección. Por eso, el segundo quedaba vivo. Hebreos capítulo 13 nos dice en su verso 11, porque los cuerpos de aquellos animales, la sangre de los cuales es metida por el pecado en el santuario por el pontífice, son quemados fuera del real, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del real, llevando su vituperio. Hermanos, todo esto marca cómo el Señor Jesucristo cumplió con todas las cosas que estaban escritas de él, hasta en su muerte. Nuestro hermano Manuel nos explicó por qué motivo el altar de los sacrificios se encontraba en el atrio, fuera de la carpa, fuera del lugar santo y del lugar santísimo. Todo esto, hermanos, lo explicó nuestro hermano a la perfección, y aquí la carta a los Hebreos también nos lo reitera, y el Señor Jesucristo cumplió con todas estas cosas y dando su sangre para que el hombre pudiera tener vida. El mismo Cristo da la respuesta del antitipo del jubileo cuando nos dice en Lucas capítulo 4, verso 18 al 21, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. El Espíritu del Señor es sobre mí, para pregonar a los cautivos libertad, para predicar el año agradable del Señor, cautivos en el pecado. Fue lo que vino a hacer el Señor Jesucristo con su muerte. Vino a libertarnos del pecado, vino a libertar al hombre de todas las cosas en las cuales estaba sumergido. Vino a dar su vida para que el hombre pudiera tener vida. Cristo es el reposo del alma y del espíritu. Proverbios capítulo 1:33 nos dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá reposado sin temor del mal. Este es el reposo que nos viene a dar el Señor Jesucristo. Todo aquel que lo
acepte, todo aquel que acepte la ley de Dios, todo aquel que acepte todos los lineamientos de Dios, pues va a tener un reposo, una tranquilidad. Y dice, no vamos a tener que preocuparnos de las cosas malas. Mateo capítulo 11, verso 28 nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Todas las personas han confundido lo que dice el Señor Jesucristo. Él nos ofrece un reposo, una tranquilidad, un descanso. Ese descanso, hermanos, lo puede obtener todo aquel que acepte a Cristo. Pero hoy las organizaciones religiosas quieren tomar únicamente el nombre, pero no quieren hacer todo lo que Cristo representa. Y en él están todo un cúmulo de lineamientos, todo un cúmulo de requisitos que, como él dice, mi yugo no es pesado. No es pesado el yugo que nos da el Señor, sino que al contrario, eso nos va a llevar a la paz, a la tranquilidad. Hoy un hombre de Dios sabe resolver los problemas, sabe resolver las cosas de la vida. ¿Y cómo? A través del Espíritu de Dios. Y eso le da ¿qué? Le da tranquilidad, le da reposo. Esto es lo que vino a ofrecer el Señor Jesucristo, el reposo del alma y del espíritu. Este reposo estuvo tipificado en los sábados ceremoniales que se encuentran en Levítico capítulo 23, versos 7 y 8, Levítico 23, verso 21, verso 25 y verso 32. Aquí en Levítico 23 no se encuentra el sábado séptimo. El séptimo día es una prohibición y no tipificó el reposo de Cristo. Así, cada minucia de la ley ceremonial traía el misterio del Padre y de Cristo. Cada uno de estos detalles, hermanos, podemos ver y comprender el amor de Dios para con el hombre, porque eso es lo que Dios siempre quiso o siempre ha querido demostrar a través de todas estas festividades. Ha querido demostrar el amor de Dios para con el hombre, al grado de que dio a su Hijo como cordero para que muriera por los pecados de todos nosotros. El pueblo de Israel, el judío natural, no celebra actualmente esta fiesta. En base al día 10 de Tishri, que era cuando se perdonaban las deudas, ellos lo empezaron a tomar como un día especial para concluir con sus negocios. Y al tomar ese día, ese séptimo mes, en especial el día 10 de Tishrei, pues, para concluir negocios, para saldar deudas, para perdonar deudas, para liberar esclavos y todo eso, a través del tiempo, el pueblo de Israel le fue dando más importancia al grado de que lo empezaron a tomar como primer mes del año, en base al 10 de Tishrei. Y es por eso que actualmente el judío natural toma este mes como principio de año. Y hoy se dice, los judíos tienen dos calendarios. El calendario religioso, que inicia con el mes de Nisan, para todas las cosas religiosas, y el calendario civil, que inicia el mes séptimo, que es el mes de Tishrei. Y ahora usted podrá observar los calendarios judíos, siempre dan inicio con el mes de Tishrei. Esto podríamos decir que están contradiciendo las Sagradas Escrituras, porque la Biblia le
le marcó al pueblo de Israel con toda claridad en el libro del Éxodo cuál iba a ser el mes primero del año, que era el mes de Nisan, o conocido actualmente como Nisan. El nombre que Dios le puso a este mes fue Abib, y ya después fue conocido como Nisan. También todo esto tiene una larga explicación, el por qué se utilizan esos nombres en estos meses, del calendario hebreo, pero, hermanos, eso pues tendría que ser en otra exposición. Aquí concluimos, ya nada más nos quedaría una festividad que es la festividad de las cabañas, una festividad muy importante para pues el pueblo de Israel actualmente, aunque tampoco la celebran, y bueno, ya en las organizaciones religiosas que dicen que la celebran, pues también toma gran importancia, como es la Iglesia de Dios Israelita, la Casa de Dios y los mesiánicos. Hermanos, esta es la explicación que tenemos al respecto de estas dos festividades, el Yom Kippur y Yom Teruah, o la fiesta de las trompetas. Cedo los micrófonos a nuestro hermano Daniel García para ver si alguien tiene algún comentario, alguna duda, alguna sugerencia. Hermanos, estamos abiertos a todo esto. Muchas gracias, hermano ministro Juan Arteaga. Confirmamos la perfección de nuestro Dios y cómo la palabra de nuestro Dios se cumple, y se cumple cabalmente, fielmente en Cristo Jesús, en el cumplimiento de estas festividades, en la figura, el tipo y el antitipo. Es un placer, hermanos, seguir estudiando estos temas, los cuales confirman nuestra fe, acrecentan nuestra fe en la verdad. Y bueno, pues se abren los micrófonos, hermanos, para que podamos hacer nuestras preguntas, podamos hacer nuestros comentarios, ya sea por vía de Facebook o por vía de Zoom. ¿Alguno de nuestros hermanos en esta plataforma gusta tener algún comentario adicional o alguna pregunta? Así también les damos un poquito de tiempo a nuestros hermanos que nos visitan por Facebook, puedan formular sus preguntas. Sí, se escucha. Parece que no, ¿verdad? Parece que todo ha quedado muy claro, o tal vez van a dejar sus dudas para dentro de 8 días, para el final de este tema tan maravilloso que es el misterio revelado. Tal vez están resguardando esas últimas preguntas o comentarios, hermanos. Aprovecho a saludar a nuestros hermanos que nos visitan por Zoom. Hermanos, qué bueno que nos visitan, qué bueno que siguen acompañándonos en estos hermosos estudios, que realmente nos sirven de mucho, y no solamente nos sirven a nosotros, sino les servirán a aquellos que nos escuchen, hermanos. Y es un placer poder verlos y que nos puedan acompañar en estos hermosos estudios. Parece ser que no hay preguntas en este día, hermanos. Estoy revisando el Facebook. No hay ninguna pregunta, parece ser que todo ha quedado muy claro. También parece ser que aquí por Zoom no hay ninguna pregunta. Estoy abriendo el chat, no hay ninguna pregunta. No hay comentarios adicionales. Aquí hay un comentario de nuestro hermano Gerson Ramírez, dice todo muy claro. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Igualmente, hermanos, también que Dios los bendiga a ustedes. Pues bueno, creo que no hay más comentarios. Hermano ministro Juan, ¿algún comentario adicional? ¿Alguna indicación final? Bueno, ahorita que me envía un saludo a nuestro hermano Gerson Ramírez, la semana pasada había quedado una pregunta al aire, como que al momento no lo habíamos, no la captamos muy bien lo que nuestro hermano nos pedía. Él nos pedía un verso donde se reafirmara que la fiesta de Pentecostés se iniciaba el día 16 de Nisan, pero pues para esto, hermanos, pues nosotros lo único que podríamos concluir es, en realidad, analizamos las citas bíblicas,
ningún verso de la Biblia nos dice que la fiesta del Pentecostés iniciaba el día 16. Todo esto se saca por contabilidad y tomando en cuenta de que Levítico 23 nos está hablando del siguiente día del sábado, refiriéndose al sábado de la fiesta de los panes sin levadura. Esa es la referencia, pero como tal no existe. Y todas las organizaciones religiosas, no hay mayor duda, todos toman el 6 de Sivan como el día 50. Entonces, no, si alguien modificara la fecha del 16 de Nisan como inicio del Pentecostés, entonces ya no aterrizaría en el día 6 de Sivan y entonces ya no saldría la contabilidad. Agradecemos a nuestro hermano Gerson Ramírez por su comentario que nos dejó la semana pasada y pues sí, le digo, como que de momento sí no comprendimos lo que nos estaba pidiendo, pero hermanos, pues para eso estamos siempre, para dar respuesta a lo que pudiera surgir, y si no sabemos, hermanos, porque pues no podemos decir que todo lo sabemos, pero una de las cosas que sí se nos enseñó es a investigarlo y para poderle dar respuesta a todos los cuestionamientos. Únicamente, hermano Daniel, muchas gracias. Gracias, hermano, gracias por su comentario. ¿Algún comentario adicional, hermanos? Bueno, seguimos invitando a nuestros hermanos que nos sigan visitando, que sigan formulando sus comentarios, sigan formulando sus preguntas. Es un placer poder estudiarlas y poder contestarlas si así es el caso, hermanos. Pues bueno, solamente restaría hacer una oración final. Le voy a pedir a nuestro hermano Salomón que nos dirija en esta oración para finalizar este estudio. Vamos a orar, hermanos. Te damos gracias, Señor Dios, porque de nueva cuenta nos diste la oportunidad de llevar a cabo este estudio correspondiente. Gracias te damos porque a través de este medio nos permites conectarnos y poder estar presentes, Señor, para escuchar la enseñanza de tu palabra. Señor Dios, y todo lo que tú nos has hablado a través de tu siervo ha quedado entendido, ha sido explicado conforme a tu palabra y todos los aquí presentes quedamos satisfechos con la enseñanza expuesta en esta noche. Gracias porque nos das esta hermosa enseñanza de esta fiesta que tú le diste a tu pueblo de Israel y que en su momento tuvo su cumplimiento, y todo eso, Señor, lo hemos comprendido. Gracias porque nos das de tu espíritu para conocer de este misterio. Padre Dios, bendice a cada uno de mis hermanos que pudimos conectarnos, pudimos estar en la transmisión y que tú sigas bendiciendo a cada uno de los presentes y que así podamos seguir teniendo el interés y el deseo de seguir aprendiendo más de tu palabra, Señor, y que esa enseñanza la podamos también compartir, llevarla a cabo, transmitirla también a los que la desconocen, Padre Dios. Señor, gracias te damos por todo, damos por concluido este estudio y que podamos seguir con los estudios en los días siguientes que se han programado para llevarlos a cabo. Que tú bendigas a toda tu iglesia, que tú bendigas a todos tus siervos en diferentes partes, en diferentes lugares que se encuentren, y que podamos seguir interesados en el estudio de tu palabra. Padre Dios, nos despedimos y que tú quedes con cada uno de tus hijos. Porque todo esto te lo agradecemos y todo te lo pedimos por el dulce nombre de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno,
Les reitero nada más la invitación, a extender la invitación, hermanos, para la sexta y última entrega de este estudio, El Misterio Revelado, y que Dios los bendiga y paz a vosotros. Hermanos, aquí nos están haciendo una pregunta, me parece. Bueno, un comentario. ¿Para cuándo estarán los folletos en la página? Hermanos, estamos trabajando en la página. Vamos a darle un nuevo formato a lo que es la página y también a los folletos. La verdad es que sí, perdimos algún material. Se extravió en base a algunos computadoras que hemos ya dejado porque ya se han descompuesto, pero ya casi estamos terminando de hacer la recopilación ahora sí que esperamos que ya a la brevedad posible ya esté trabajando la página. También estamos ya promocionando, también habíamos mencionado los libros con los folletos. Tuvimos algunos percances también debido a eso, un retraso bastante largo, pero ya ahorita volvió a salir el nuevo tiraje con el volumen número 1. Esperamos en esta semana, primeramente Dios, salga el volumen número 2 con que al menos aquí te hay el tema de la creación. La creación son 3 folletos del tema de la creación, son 4 de la Biblia, escritos sagrados 1, 2, 3 y 4. Tabernáculo y significados, el cielo y el infierno, son los temas que componen el volumen número 1. Y ahorita, bueno, pues va a salir un pedido que nos hicieron de 20 libros, salieron, que ya están listos. Si alguno de ustedes, bueno, pues deseara estos libros, van a salir, calculamos que 4 tomos. Hermanos, es un material, a lo mejor la composición, el papel y el empastado no sea gran cosa, pero la información que viene ahí adentro es invaluable, ¿sí? Entonces está también a disposición de todos ustedes. Les podemos dar información vía WhatsApp, vía redes sociales, porque estamos manejando algunos precios diferentes en base, también ahorita haciendo los cálculos en base a los lugares, porque algunos hermanos ya nos están pidiendo con el envío incluido. Entonces, por eso tendríamos que ver todo eso con ustedes. Y primeramente Dios, la semana que entra esperamos que ya salga el volumen número 2 y les informamos qué temas ya salieron. Y les rogamos porque sus oraciones para que nos dé la fortaleza para seguir trabajando con las páginas, hermanos, porque sí hemos tenido ahorita bastante trabajo y algo complicado retomar todo esto. Mis hermanos, ahorita tengo 2 hermanos encargados para reactivar la página y están trabajando fuerte y también, pues, de alguna manera están presionando para que les entreguemos todo el material. Pero esperamos que en Dios que ya esté arriba muy pronto, porque nosotros pensábamos que nadie la visitaba, pensábamos, pero con esto nos dimos cuenta que en realidad muchos hermanos la visitan y nos han estado pidiendo el material. Pero, primeramente Dios, estaremos adelante. Este fue el folleto de Azazel, que les hice mención. Es un folleto muy pequeño. De hecho, va a ser incluido en el segundo o tercer tomo. Claro, no así de pequeño. Va a ser en este tamaño, pero aquí viene esa explicación sobre Azazel. Hermanos, pues muchas gracias. Me da gusto saludar a nuestro hermano Marcelo Cruz, que nos acompaña siempre desde Oaxaca, nuestro hermano Luis Guridi, y pues los que veo aquí son de familia, son de confianza, nuestro hermano Lucero, nuestro hermano Yusel Arteaga, Estados Unidos, creo que ya se durmió nuestro hermano Yusel, hermano Salomón, nuestro hermano Víctor también, nos da gusto estarlo viendo aquí, algunos que pues vemos sus nombres, nuestro hermano Jesús Álvarez, nuestra hermana Magdalena, que desde Metepec, ¿sí? Están siguiéndonos y algunos hermanos más por Facebook. Pues agradecemos su compañía y los seguimos invitando, primeramente Dios, el próximo domingo a las 7 de la noche para concluir ya con este tema de las fiestas judías
Y el tema que continuaríamos sería el del nacimiento de Jesús. Sería después de la fiesta de las cabañas. Primeramente Dios, en 15 días estaríamos ya trabajando con el tema de nacimiento de Jesús. Muchas gracias, hermanos. Muchos saludos donde se encuentren. Nos da gusto. Paz a vos a todos, gracias. Que Dios los bendiga. Paz Paz a a vos, vos. hermano. Vamos, hermano Dios les Juan. siga bendiciendo a todos. Paz a vos, Paz a vos. hermanos. Paz a vos. A vos, a vos. Hermano Juan Arteaga, paz a vos. Paz a vos, hermano Daniel, y perdón, Abraham Ramales. Así Paz a es. vos, cuñado Benjamín. El costo del volumen, ¿en cuánto está? Pues ahorita ya están 500 pesos el costo del volumen número 1. Ok. ¿Y por el gran fin? En 600, Excelente. Ok. pero se lleva un gran tomo, o sea, mucha enseñanza aquí, ¿eh? Y eso no estamos hablando de unos cuantos temas. Por ahí, hermano Luis Guridi, ya tengo el que me solicitaron, ya le mandé el mensaje a nuestro hermano. De hecho, me solicitó el número 2. Hermano Juan. ¿Y hermano? Hermano Juan. Sí, hermano Víctor. ¿Será mucho pedirle si hubiese alguna forma que me enviase ese tipo de impresión o literatura que ella presenta? No importando el costo a lo mejor de envío o de traslado, hermano. Me interesa tener este material en las manos. Muy bien, hermano Víctor. Lo voy a tomar en cuenta porque si ustedes se pudieron dar cuenta, son personalizados. Le ponemos el nombre de los hermanos que lo solicitan. Son personalizados, casi los vamos haciendo al momento. Habíamos tenido problemas porque, les digo, perdimos algunos archivos, algunos estudios, pues los había dejado mi papá ya impresos y tuvieron algunas fallas de impresión. Tuvimos que detener los pedidos, el tiraje, pero ahorita, gracias a Dios, ya lo retomamos. Sí nos tardamos como 6 meses en realidad en volver, pero ya ahorita ya agarramos la marcha y ahora sí. Entonces, hermano Víctor, en cuanto tenga el suyo, se lo comunico y vemos la manera de hacérselo llegar. Son 4 en total. Podemos platicarlo y ya vemos cómo se los hacemos llegar. Claro que sí, hermano. Espero su llamada. Sí, hermano. Le agradezco y pasa a usted, hermano. Pasa a vos, hermano. Entonces, ¿están personalizados? ¿Va a ser? Sí, todos van personalizados. Ok. Sí, a la hora de empastar, antes de empastar, se hace la pasta y se le pone el nombre de la persona. Con agrado también tenemos un pedido para un hermano de Quito, Ecuador, y ya también están saliendo sus volúmenes. ¿El tamaño es como Biblia? Sí, aproximadamente lo que es media carta. Aquí está la Biblia. Ajá. Ya. Sí, está un poquito más grueso. Algunos van a salir un poquito más delgado porque algunos temas son más delgados, pero trae más temas. Claro. Trae, ¿Y ¿qué? qué título tiene? 11. Trae 11 temas. El que continúa, creo, trae como 14 o 16 temas. El número 2. No, a lo que refiero de que enfrente de la pasta, ¿qué título tiene? Bueno, nosotros lo estamos poniendo como brilla. Dice Iglesia de Dios, Yomesbi. Algunos hermanos me han pedido que diga Iglesia de Dios séptimo día. Se le pone Iglesia de Dios séptimo día, únicamente se le deja Iglesia de Dios. Y dice estudios bíblicos y el número del volumen, que en este caso es el 1, y abajo trae el nombre personalizado. La costilla, pues igual dice Iglesia de Dios, estudios bíblicos, el número del volumen. Ya por la parte de atrás, como todos los libros, tiene claro. limpio. Sí, hermanos.
mi hermano Juan Arteaga. Un gusto saludarle y estamos en contacto. Pasa voz, Muy bien. hermano Juan. Pasa voz y me dio gusto saludarlos a todos ustedes. Pasa voz a todos, hermanos. A vos, A vos, paz. paz. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por todo, hermanos. Gracias por todo, hermano Juan. Paz, hermano. Gracias a ustedes, hermanos. Que Dios les bendiga mucho. Igualmente a ustedes. Las bendiciones de Dios sigan estando en ustedes, hermanos. Pasa vos. Pasa vos. Hermano Daniel, usted tiene el control, nada más déjeme. Ah, no, por favor finalice con Facebook y luego con Zoom. Ok.